Hola, mi nombre es Floan Suárez, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de los Andes y cursante de la Cátedra de Psicología Organizacional 2. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante como es el tema del conflicto en las organizaciones. La organización se considera como un grupo de personas que trabajan juntos para lograr una meta o un objetivo común. Este factor humano tiene características físicas, psicológicas y sociales particulares distintas unos de otros que hacen susceptible que aparezcan conflictos durante la interacción de estas personas. El hecho de que la realidad sea percibida e interpretada de distinta manera por cada una de las personas hace que puedan surgir discrepancias entre la forma en que un trabajador puede decidir hacer las cosas en relación a otro. Es por ello que los conflictos en la organización están directamente asociados al factor humano. Pero, ¿qué es el conflicto? Para Chavenato, el conflicto es la existencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses antagónicos que pueden entrar en choque. Fíjense que Chavenato hace referencia a aspectos psicológicos, ¿sí?, como los sentimientos, las ideas, y aspectos conductuales, como las actitudes y las posiciones que pueden tener las personas en un momento determinado. Por otro lado, Vinyamata habla de que es lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. Aquí rescato lo de incompatibilidad aparente porque una vez que se ha hecho un estudio minucioso del conflicto, se puede revisar o entender si en realidad esa incompatibilidad era real o no. Además, el conflicto es un indicador de insatisfacción laboral y pone o se manifiesta en ciertas conductas como son, por ejemplo, el absentismo laboral, que generalmente es por enfermedad, en el sabotaje, que puede ser a las tareas o a los equipos de la organización, a los bienes, muebles e inmuebles, y también una alta rotación, la baja productividad y los accidentes. Ahora, ¿qué elementos conforman el conflicto? Para Lederach son tres elementos los que se confluyen para que pueda surgir un conflicto. Son las personas, los procesos y el problema. Cuando se habla de personas, como ya lo explicamos antes, la forma de percibir la realidad es individual para cada uno y está basado en las creencias, las experiencias, las expectativas, los valores, los principios que tenga esa persona en su conciencia o en su psique, y eso va a influir en la forma que él va a actuar en la realidad. Entonces, cuando se habla de estos elementos, las personas son los protagonistas del conflicto, los involucrados directos en el conflicto. Y de ellos, ¿qué hay que estudiar? Las dinámicas de poder, por ejemplo, cómo están relacionadas las personas involucradas entre sí, las aspiraciones, objetivos, metas, intereses que puedan tener, los principios y valores que las rigen y cuál es la percepción que esas personas tienen del problema. Cuando hacemos referencia al proceso, hablamos de las dinámicas del conflicto que siempre van a ser distintas. Cada conflicto presenta una dinámica diferente de acuerdo a el contexto, las personas involucradas. El estilo de enfrentamiento que se haya instaurado en ese conflicto en particular, el nivel de comunicación, y esto es muy importante porque el primer elemento en un conflicto es la implementación o si se instauran barreras comunicacionales y hay distanciamiento entre las partes. Y la forma como la organización va a gestionar esta situación para evitar que haya una escalada. Y el otro elemento, el problema, allí hay que analizar
el origen, el contexto de ese problema, los elementos asociados, la capacidad que tiene no solamente la organización, sino también los trabajadores o los involucrados para resolver ese problema y si cuentan con las herramientas, métodos y fórmulas que les permitan hacer una gestión eficiente donde todos los involucrados puedan salir satisfechos con los resultados. Ahora, ¿cómo se clasifica el conflicto? Existen, por ejemplo, de acuerdo al objeto, una clasificación de material o inmaterial y la material hace referencia a aquellos elementos que son perceptibles a simple vista, por ejemplo, las posiciones y conductas que asuman los involucrados en el problema. Y lo inmaterial hace referencia a aquellos aspectos que no son visibles a simple vista, como por ejemplo las ideas, las percepciones, los pensamientos, las emociones, los sentimientos que surgen en un conflicto. De acuerdo al nivel, hablamos de interpersonal, intrapersonal, intergrupal e intragrupal. El intrapersonal hace referencia a los conflictos que pueda tener la persona dentro de sí misma que pueden afectar su desempeño laboral y afectar su relación con los compañeros o con los otros trabajadores. La interpersonal son los conflictos que surgen entre dos o más personas en su interrelación. La intragrupal cuando los problemas son dentro de un grupo y la intergrupal cuando los problemas son de un grupo con otro o de una organización con otra. De acuerdo a la intensidad, podemos hablar de intensidad baja, media y alta. La intensidad baja hace referencia a cuando solo se presentan agresiones verbales. La intensidad media hace referencia a que además de las agresiones verbales pueden haber otros elementos conductuales que enfaticen esa discrepancia y esa inconformidad. Y la intensidad alta hace referencia a cuando se presenta violencia física o psicológica. Y de acuerdo al tiempo, puede ser incipiente, aguda y cronificada. Habla de que la incipiente son conflictos que se presentan en muy poco tiempo y que su intensidad es baja. El agudo son aquellos conflictos que se presentan de manera abrupta y pueden tener una alta intensidad o una media intensidad. Y el cronificado, la característica fundamental es que debe haber permanecido en la organización por más de 6 meses. Ahora, cuando nosotros hablamos de conflicto, tenemos que analizar dos elementos separados. El origen que pueda tener ese conflicto y los desencadenantes, que aun cuando pudiera uno pensar que son lo mismo, en realidad no lo son. El origen es la verdadera génesis del problema, lo que motivó o lo que hizo que ese problema apareciera y a veces estas situaciones no están conscientes en los individuos. Puede estar ese conflicto latente allí sin que se haya manifestado. Y el desencadenante es el evento que se produce para que se manifieste el conflicto y se desencadene en el tiempo. ¿Cuáles son esos posibles elementos? Pudiera ser la subjetividad en la percepción, lo que ya hablábamos antes. Ese es un elemento que puede originar un conflicto. Los problemas de comunicación, por supuesto, cuando se implementan barreras de comunicación entre personas o grupos, siempre va a desencadenar en una situación de conflicto. Competencia por los recursos disponibles, sobre todo si esos recursos son escasos, las diferencias que puedan surgir en el trato hacia los colaboradores, los favoritismos o los privilegios e incentivos aplicados solo a una parte de la organización, la falta de claridad en los objetivos y metas organizacionales. Eso es muy importante porque cuando no hay claridad también puede presentarse conflicto en los roles porque los puestos o los cargos las funciones no están totalmente delimitadas y puede presentarse intrusismo. Y las diferencias culturales y la cultura organizacional también puede ser un foco o un elemento donde se originan los conflictos y la insatisfacción, como ya habíamos dicho, la insatisfacción laboral.
¿Cuáles son los efectos colaterales que puede tener un conflicto en las organizaciones? Ya habíamos hablado de la alta rotación y el absentismo laboral, sobre todo por enfermedad. Puede generarse violencia laboral y psicológica. Puede haber sabotaje en las tareas o en los equipos. Se pueden implementar durante un conflicto, se pueden implementar prácticas de exclusión y hostigamiento. El clima laboral, por supuesto, se vuelve negativo, lo que puede generar también alta rotación, dificultades para iniciar proyectos o para terminarlo, y también dificultad para generar cambios importantes y transformaciones en la organización, y una disminución de la productividad y pérdida de oportunidades. ¿Es el conflicto entonces positivo o negativo? Para algunos autores consideran que el conflicto puede generar o puede ser inicio para hacer cambios y transformaciones en la organización. También es una oportunidad para valorar la diversidad, mejorar las relaciones interpersonales, porque de repente, después que se ha gestionado adecuadamente un conflicto, las personas pueden acercarse, psicológicamente pueden hacer un acercamiento, pone de manifiesto también las necesidades que existen en la organización y hace que se puedan hacer revisiones de las políticas y metas organizacionales. Desde el punto de vista negativo, por supuesto, cuando un conflicto no es bien gestionado, puede darse altos niveles de hostilidad y la polarización, la atmósfera se vuelve improductiva, hay una fractura en la comunicación, esto repercute, por supuesto, en la productividad y eso genera pérdidas económicas, hay una disminución del rendimiento y el malestar psicológico que se puede generar en los trabajadores. Es por ello que entonces el conflicto es necesario que la organización, a través de la figura del psicólogo organizacional, pueda hacer revisión para poder detectar a tiempo posibles conflictos que se puedan generar y si ya se han generado, poderlos gestionar adecuadamente.